noche, buen día, buenas tardes, buenas noches, un día más de victoria. El tema de jubileo, de Levítico, ¿sí? donde, donde se renueva muchas cosas de la tierra. O sea, si vemos el Levítico, hay una ley específica que está dictada por Dios. Y ley específica dictada por Dios es una realidad. Ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, el jubileo real y el más simbólico, el más poderoso, es la redención en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Es decir, en esa obra que hizo Jesús, que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, desde ese momento, para todo aquel que cree, es jubileo. Amén. O sea, no es que va a ser, es, dado que Él pagó todas las cosas. En 1 Corintios 1, y voy a empezar a leer del 4, dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Amén. Vuelvo a leerlo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, Amén. en toda palabra y en toda ciencia. Así como, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, Amén. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bien está diciendo que, y está dando gracias, porque yendo a lo de la ley del jubileo, Él nos está diciendo que ya se ha recibido todo. Ahora, por supuesto que muchas veces no lo vemos, por supuesto que muchas veces pareciera no ser una realidad en nuestra vida, pero como toda la palabra de Dios es ley, y todo el trabajo que Él ha hecho, toda la obra que Él ha hecho, es sí y amén, hoy con seguridad les puedo decir que estamos desde su muerte en el jubileo. Ahora, hay que comparar y hay que ver y hay que tener en cuenta y hay que meditar la época, el momento que se está viviendo, que aunque parezca que no están los dones, parezca que no tenemos palabra, parezca que vos no te está apoyando el Señor,
que Dios está callado para vos. El punto y la realidad es que hay que entender que estamos en un momento de tratamiento de Dios y Él ya nos dio un momento, nos dio una petición, nos hizo una petición, y conforme a lo que hemos entendido en la reunión pasada o en el mensaje anterior, es que nos teníamos que guardar y comer del Cordero, porque Él iba a hacer juicio. O sea, es momento de juicio de Dios para y en contra de todos los dioses que se han levantado. Y vuelvo a reiterar, no solamente a nivel secular, sino hasta los dioses que se han levantado en la iglesia, en su... Amén. Y muchas veces se usa muchos argumentos, muchas cuestiones, como para seguir mostrando, para seguir diciendo que la iglesia está presente. Ahora, si yo tengo que decir que la iglesia está presente, es lo mismo que estamos hablando recién. Es decir, que yo no tengo la cualidad para rescatar todo lo que viene desde el jubileo. Ustedes han leído Levítico y específicamente da una fecha de la cual, a partir de esa fecha, se tenían que hacer un montón de acciones y se rescataban muchas cosas. Entonces, Dios, en su obra magnífica de Jesucristo en la cruz del Calvario, rescató todo. Eso del Levítico ya se cumplió. Es decir, todo lo que podemos leer en Levítico, Levítico 21, todo eso solamente tenemos que tomarlo, porque ya está rescatado. Es decir, tal vez nosotros comparamos, por decirlo de una forma, cuando dice que vamos a rescatar todos los valores, tal vez en nuestro interior pensamos que vamos a rescatar muchas cosas de lo económico que se ha perdido, que como dice la palabra, la oruga, la langosta, el revoltón, mi gran ejército, dice el Señor, que ha comido. Nosotros pensamos, entonces, bueno, lo he perdido, he estado en la miseria, mi situación no estaba conforme a lo que yo quiero, pero hay una cosa, y esto que tenés que meditar, que la palabra dijo, nada te va a faltar. Y si uno piensa, y si vos que estás escuchando, y le has preguntado al Señor, la palabra es que Él te ha dado lo necesario. No te ha dado más por el momento, pero sí nunca te dejó que falte sobre tu vida algo. Por eso tienes que meditar y ver la situación para entender con revelación del Espíritu Santo la situación, el tiempo en el cual se está viviendo. Si yo no entiendo que este movimiento, que esta situación mundial la está moviendo el Señor y tiene control sobre todas las cosas, yo ya estoy partiendo de una premisa
de una base que no voy a entender lo otro, lo demás, como tengo que entenderlo. Entonces, a vos que me estás escuchando en estos momentos, que le estás preguntando al Señor, ¿qué va a ser de mi vida si no puedo salir de todo esto? Es lo único que está queriendo que entiendas los momentos, porque la gran obra de liberación, la gran obra para librarte a vos del vicio, para librarte a vos de la miseria, para librarte a vos y a toda tu familia, la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y como dice también la palabra, en el versículo 18 de 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros y a vos, Amén. es poder de Dios. Amén. Y esto es lo que tenemos que entender. La obra de la cruz es poder de Dios. Queremos mostrar, la iglesia quiere mostrar por otros ámbitos, por otros modelos, que hay poder y que tiene poder sobre los gobiernos, sobre el mundo, pero el único poder real es la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa, desde ahí parte la autoridad, desde ahí parte lo que Dios nos ha dado. Y como hemos leído, volvamos otra vez a los versículos primeros que hemos leído. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Un primer dato. Gracia de Dios que os fue dada. La gracia de Dios a ti fue dada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después te está diciendo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él. Todo estás rico en Él. En Cristo Jesús estás enriquecido. En toda palabra. Es decir, aunque Él no te esté hablando, tú, por la obra de Cristo Jesús, estás lleno de palabra, lleno de vida, porque es la misma obra de nuestro Señor Jesucristo que está obrando en tu corazón para sanarte, para salvarte, para sacarte de ese vicio que estás teniendo. Amén. En toda palabra y en toda ciencia. Es decir, acá vienen cosas muy importantes, de las cuales han de salir de cada uno de nosotros cuando empecemos a entender el ministerio, cuando empecemos a entender la época de jubileo que nos toca, que se ha rescatado todo y ha sido rescatado vos principalmente. Viene palabra de ciencia a nuestras vidas. Palabra de ciencia en la iglesia. ¿Para qué? Para que crezca. Para eso han sido creados los 5 ministerios. Para eso está todo en la misma iglesia. Y cada uno de nosotros tiene palabra cuando se acerca a la reunión. Palabra de ciencia, profecía, palabra de maestro, palabra en la cual nos está dando aliento como un pastor. Toda palabra hay
en medio de ti, en medio de la iglesia. Amén. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, Amén. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos falta ningún don. Amén. Amén. Como se ha dicho, puede estar dormido, es relativo, porque el don es mejor que esté dormido y no ser usado por la carne. Y si hoy Dios está haciendo y está acomodando a toda su iglesia, verdaderamente Él usará los dones específicamente expuestos en cada uno de ustedes. Va a ser usado por el Espíritu Santo en su momento, con Amén. seguridad, conforme al corazón de Dios y lo que tiene planeado para este tiempo. Amén. Por eso les digo, el jubileo está hecho. El jubileo lo hizo nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre. Ha pagado toda la deuda, todo lo que Amén. se debía. Y hemos comprado, dice, venid, comprad, sin dinero. Y eso es lo que Él te está animando. Ya está todo pago. Venid, comprad, dice. Sin dinero, sin plata, sin oro, sin obras. Venid a la presencia. Venid a comer del Cordero inmolado, del Cordero Santo, que por esa obra en la cruz del Calvario, como dice, es locura para muchos, porque tienen que hacer otras obras para que valga, para que sea la iglesia gloriosa, pero se están equivocando, porque la única verdadera obra que sirve y que hace gloriosa a la iglesia es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y es tan sencilla, es tan simple, que por eso muchos no la entienden. Por eso pareciera locura que por la obra de nuestro Señor Jesucristo está todo pago. Que por la obra de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo sigue moviendo a su iglesia para hacer la voluntad del Padre, aunque los que conformamos, los seres humanos que conformamos la iglesia, estamos tratando de hacer otra cosa. Estamos tratando de mostrar que la iglesia tiene autoridad. Y no nos damos cuenta que la autoridad ya está. Ese es el principio, porque Él nos ha dado todo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, autoridad para hablar su palabra, autoridad para proclamar. Pero no proclamar en vano un montón de deseos de buena voluntad de cada uno de nosotros, sino proclamar lo que hay en el corazón de Dios. Amén. Es la nueva etapa, es el nuevo periodo en el cual Él está tratando a su iglesia. Y nuevamente está tratando con todos los dioses de su iglesia. Amén. Entonces,
volvamos, como diríamos, a la fuente, volvamos a lo que Dios está queriendo. Amén. Y es a comer del Cordero. Preocupate y medita. Preguntale, Señor. Tal vez le estás diciendo, no sé cómo comer del Cordero en estos momentos. Leo la palabra, ayuno, me levanto temprano, oro. Pero comer, saborear el Cordero Santo en este tiempo. Tiempo de gloria, tiempo de poder, tiempo aún no visto. Amén. Sí, Señor. Esto es lo que Dios te está diciendo a ti. Busca de Jesucristo, busca de Dios, pero siempre por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual por principio ya te dio acceso al lugar santísimo, al lugar de adoración, donde podés alabarle, darle gloria, porque estás pasando momentos tan gloriosos, tan vivos, viendo la mano de Dios moverse en todo el mundo. Tal vez te esté diciendo, pero vos estás loco. Tal vez sí, pero estoy loco porque la mano de Dios está moviéndose. Por eso vuelvo a decirte, pedirle al Señor revelación, porque su mano está en tiempo, en forma, porque Él está ahora derramando lluvia temprana. Lluvia Amén. temprana a su iglesia. Y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta y saborear. Esa lluvia temprana venía para ablandar toda la tierra. Amén. Venía para Sí, ablandar, viene para ablandar toda su iglesia. Este juicio que está haciendo Dios en contra de todos los dioses. Amén. Solamente para ablandar a su iglesia, para que cuando venga la siembra de Dios, esa siembra poderosa, esa siembra profunda, esa siembra que nunca hasta el día de hoy se ha visto, caiga y llegue a tierra blanda, a tierra fértil, no a una tierra dura, no a una tierra de incredulidad en la misma iglesia, porque solamente creen en las obras de ellos mismos, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te está pidiendo que que creas, porque esa es la realidad que hay en el corazón de Dios. Amén. Último y cierro con esto. Solamente confía, arrodíllate, Él te dará revelación, porque eso es lo que más quiere Él. No solamente que empieces a saborear esta lluvia temprana que ya está cayendo, porque en el Antiguo Testamento dice, Él os dará lluvia. Amén. Y la lluvia y toda la realidad, toda la palabra del Antiguo Testamento se ha comenzado a hacer realidad en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de Jesucristo en el madero. Acuérdense la enseñanza de que todos vamos a pasar por Él, vamos a tener que estar en Él, porque si no, no vamos a tener la vida eterna, tanto sea judío o gentil, incircunciso o circunciso. Él está creando algo nuevo, un nuevo hombre. De ambos pueblos, dice la palabra, un nuevo hombre, siendo la cabeza Él.